El salón de las 12 órbitas flotaba en un silencio que no pertenecía al vacío, sino al miedo cuidadosamente cultivado. Las paredes curvas, formadas por capas translúcidas de cristal negro, reflejaban las siluetas de los delegados imperiales como sombras fragmentadas, multiplicadas hasta el infinito. Cada reflejo recordaba a los presentes una verdad fundamental del imperio Exaltar: nadie era uno solo. Todos eran observados. Todos eran reemplazables. En el centro del salón, suspendido por campos de gravedad invisibles, giraba lentamente el mapa vivo de la galaxia interior. Mundos conquistados pulsaban con un rojo apagado. Mundos tributarios brillaban en ámbar. Y, dispersos como polvo irrelevante, cientos de sistemas no catalogados parpadeaban en gris. Entre ellos, uno destacaba apenas, no por su brillo, sino por la ausencia total de marcadores imperiales. Un mundo azul. El sistema Sol continúa sin respuesta formal, dijo el custodio de expansión, una criatura alta, de extremidades delgadas y ojos múltiples que nunca parpadeaban al mismo tiempo. 3 ciclos estándar desde el último intento de contacto. Un murmullo recorrió el consejo. No de preocupación. De irritación. ¿Humanos? Escupió el alto estratega Carvex, dejando que su mandíbula secundaria chasqueara con desprecio. Criaturas fragmentadas, divididas en cientos de gobiernos, incapaces de unificar doctrina o propósito. ¿Cuántas veces debemos repetir este informe? El mapa vivo amplió la región del brazo galáctico donde orbitaba la estrella amarilla. Datos antiguos aparecieron en columnas de símbolos imperiales. Tecnología primitiva, continuó Carvex. Viajes interestelares limitados. Armamento nuclear tosco. Sin escudos energéticos coherentes. Sin flotas permanentes. Sin imperio. La última palabra fue pronunciada como una sentencia. Desde lo alto del estrado, la regente suprema Tal Rune observaba sin intervenir. Su cuerpo, cubierto por placas óseas rituales, era un monumento viviente al orden imperial. Cada placa representaba un mundo sometido durante su reinado. Eran muchas. Entonces, ¿por qué seguimos aquí?, preguntó finalmente, con una voz que no necesitaba volumen para dominar el espacio. ¿Por qué ese punto gris sigue en el mapa? El custodio de inteligencia inclinó su cráneo en señal de sumisión. Porque, regente, los humanos no respondieron con temor. El silencio cambió de forma. Ya no era cómodo. Explique, ordenó Tal Rune. Nuestros observadores encubiertos detectaron transmisiones internas humanas tras el primer contacto. No hubo pánico generalizado. No hubo súplicas. No hubo ofrendas. Solo, debate. Algunos delegados mostraron signos de confusión. Otros, de burla. Debate, repitió Carvex, casi riendo. Una especie que discute mientras el imperio la observa. Patético. Oh peligroso, susurró una voz desde las bancas inferiores. Todos giraron hacia la consejera Sael Nara, experta en culturas sometidas. Su historial incluía mundos que habían resistido más de lo esperado. Mundos que habían aprendido demasiado tarde. Las especies que no reaccionan con miedo inmediato, continuó, suelen hacerlo porque desconocen la magnitud del imperio, o porque creen tener opciones. Carvex golpeó el suelo con una extremidad. No hay opciones. El imperio gobierna con miedo porque el miedo funciona. Siempre ha funcionado. Tal Rune levantó una mano. El gesto fue suficiente. Enviaremos una misión de demostración, dictaminó. No una flota. No aún. Un mensaje. Claro. Inequívoco. El mapa vivo cambió. Una línea de trayectoria se trazó desde un mundo tributario cercano hasta el sistema Sol. Una colonia humana periférica ha sido identificada, añadió el custodio de inteligencia. Población civil. Sin valor estratégico. Perfecto, dijo la regente.
Que el mensaje sea educativo. Nadie preguntó qué significaba eso. En el Imperio Exaltar, educar era sinónimo de castigar. El mapa vivo se cerró. El mundo azul volvió a ser solo un punto gris. Nadie en ese salón imaginó que acababan de firmar la sentencia de una era. El Imperio Exaltar no nació de la guerra, sino del consenso forzado. En sus registros históricos, cuidadosamente editados, se narraba que las primeras especies fundadoras habían elegido unirse bajo una sola autoridad para evitar la autodestrucción. La verdad, enterrada bajo capas de propaganda ritual, era más simple. Una de ellas había aprendido a infundir miedo de forma sistemática. El miedo se convirtió en idioma, en ley, en arte. Desde temprana edad, cada ciudadano imperial aprendía que la obediencia no era virtud, sino supervivencia. Los castigos no eran frecuentes, pero sí ejemplares. Un mundo rebelde no era reconquistado, era borrado, y su nombre eliminado de los archivos públicos. La ausencia era la lección. Militarmente, el imperio no buscaba batallas prolongadas. Su doctrina se basaba en la demostración abrumadora. Golpear primero. Golpear de forma visible. Dejar sobrevivientes solo si servían como mensajeros del terror. La flota imperial reflejaba esa filosofía. Naves colosales, de diseño intimidante, avanzaban como templos de guerra. No eran rápidas. No necesitaban serlo. Su sola presencia había rendido sistemas enteros sin disparar un solo rayo. Carvex había comandado esas flotas durante más de 40 ciclos. Había visto especies suplicar antes del primer impacto orbital. Había escuchado promesas, rezos, amenazas vacías. Todo terminaba igual. Por eso, cuando recibió la orden de enviar una misión menor al sistema Sol, sintió aburrimiento. Una sola nave de castigo, ordenó. Protocolos estándar. Ataque localizado. Registro completo para archivo educativo. La nave seleccionada, la voz del dominio, partió sin ceremonia. Su tripulación estaba compuesta por oficiales jóvenes, ansiosos por su primera lección real. Para ellos, los humanos no eran más que un ejercicio práctico. Durante el trayecto, los analistas repasaron la información disponible sobre la especie objetivo. Esperan que reaccionen con caos, comentó uno. Que sus gobiernos se fragmenten aún más. Y cuando vean la destrucción, añadió otro, suplicarán. Como todos. Carvex no respondió. Observaba las imágenes del planeta objetivo, una colonia humana en un mundo templado, con océanos verdes y continentes irregulares. Ciudades pequeñas. Infraestructura civil. Nada que indicara presencia militar significativa. Un solo golpe, murmuró. Y entenderán. No consideró necesario revisar más. En los márgenes del imperio, entre comerciantes neutrales y observadores clandestinos, circulaban historias sobre los humanos. No informes oficiales. Rumores. Se decía que eran impredecibles. Que su historia estaba plagada de guerras internas, pero también de alianzas improbables. Que habían sobrevivido a su propio planeta intentando destruirlos múltiples veces. Algunos afirmaban que carecían de unidad. Otros, que precisamente esa fragmentación los hacía peligrosos. Sael Nara había escuchado esos rumores. Los había archivado mentalmente, sin otorgarles demasiado peso. El imperio había escuchado historias similares antes. Siempre exageradas. Siempre inútiles. Sin embargo, algo la inquietaba. Los informes de observación mostraban transmisiones humanas tras el primer contacto fallido. No eran llamadas de auxilio. No eran plegarias. Eran preguntas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué pasa si no respondemos? En una grabación, un grupo de humanos debatía si el mensaje alienígena era auténtico o una farsa. En otra, científicos discutían patrones de energía sin mencionar invasión alguna.
En otra más, una voz infantil preguntaba si los monstruos del espacio eran reales. Sael Nara cerró el archivo. Una especie que pregunta primero, pensó, no es una especie que se rinde fácilmente. Pero el imperio no se construía sobre pensamientos individuales. Se construía sobre decisiones colectivas y rápidas. La voz del dominio salió del hiperespacio en las cercanías de la colonia humana sin ser detectada. Sus sistemas de camuflaje eran innecesarios, pero activarlos era parte del ritual. Desde la órbita, la colonia parecía tranquila. Demasiado. Inicien transmisión de advertencia, ordenó el capitán. Protocolo mínimo. El mensaje fue enviado en todas las frecuencias conocidas. Un ultimátum estándar. Breve. Frío. No hubo respuesta inmediata. Están procesando el miedo, dijo un oficial, confiado. El capitán asintió. Prepárense para la demostración. En el Consejo Imperial, la noticia de la misión avanzaba como un trámite más. Otros sistemas requerían atención. Otras flotas, despliegue. El sistema Sol era una nota al margen. Tal Run no volvió a mirar el punto gris. El miedo es universal, dijo en una sesión posterior. Todas las especies lo entienden. Sael Nara no respondió, pero sus placas rituales vibraron ligeramente, un gesto involuntario de inquietud. En la voz del dominio, los sensores confirmaron que la colonia humana había detectado la nave. Comunicaciones internas aumentaron. Tráfico orbital inexistente. Ninguna nave de defensa despegó. Cobardes, murmuró alguien. Por resignados, respondió otro. El capitán levantó una extremidad. Objetivo designado, anunció. Zona residencial. Impacto controlado. Sin destrucción total. El arma seleccionada no era la más poderosa. No hacía falta. Un pulso energético concentrado, suficiente para arrasar un sector y dejar el resto intacto. Disparen. La energía atravesó la atmósfera como un rayo silencioso. En la superficie, el día se convirtió en noche durante un latido. Luego, el sonido. Luego, el vacío. Los sensores confirmaron bajas civiles. Mensaje enviado, dijo el capitán. Registren todo. En la colonia, las transmisiones humanas cambiaron de tono. Gritos. Órdenes contradictorias. Llanto. Ahí está, dijo el oficial. El miedo. Pero entre el caos, una transmisión destacó. No era militar. No era política. Era una llamada desesperada. Un nombre repetido una y otra vez. Una niña. El capitán ignoró el detalle. No figuraba en los protocolos. Esperen la respuesta, ordenó. En el Consejo Imperial, el informe preliminar llegó sin fanfarria. Una colonia humana había sido castigada. Sin resistencia. Sin consecuencias. Carvex sonrió. Aprenderán. Sael Nara no sonrió. Algo, en lo profundo de sus instintos, le dijo que el imperio acababa de cometer un error que ningún archivo educativo podría borrar. Horas después del ataque, la voz del dominio seguía en órbita. Esperaban la fase final del ritual, la súplica. La rendición. El reconocimiento del miedo. Pero la respuesta humana no llegó en la forma esperada. Las transmisiones se estabilizaron. El caos inicial dio paso a algo más organizado. Demasiado organizado para una especie supuestamente primitiva. Están coordinándose, informó un analista. Comunicaciones cifradas. Protocolos de emergencia. ¿Militares? Preguntó el capitán. No lo sabemos. Desde la superficie, una señal fue enviada. No al imperio. Al espacio profundo. ¿Una llamada de auxilio? Se burló un oficial. Nadie llegará a tiempo.
El capitán observó los datos. La señal no seguía patrones conocidos. No era un pedido. Era un aviso. Registren todo, repitió, esta vez con menos seguridad. En el consejo, Sael Nara solicitó la palabra. Regente, dijo. Recomiendo observación prolongada. No retirada. Pero tampoco escalamiento inmediato. Tal Run la miró con frialdad. ¿Duda del miedo? Dudo de su simplicidad. El consejo murmuró. Carvex bufó. Una colonia. Un golpe. Una lección. Fin del asunto. Tal Run asintió. El imperio no se equivoca, sentenció. En algún lugar de la galaxia, muy lejos del consejo, esa señal humana atravesó el vacío. No pedía ayuda. Anunciaba una pérdida. Y, sin que nadie en el imperio lo supiera aún, también anunciaba una respuesta. El silencio que siguió no fue de miedo. Fue de preparación. La nave diplomática humana Arca de Kigali no parecía una nave de guerra. Desde la perspectiva imperial, era pequeña, de líneas angulares y sin los adornos intimidantes que caracterizaban a las flotas del Imperio Exaltar. No llevaba símbolos visibles, ni estandartes, ni armas expuestas. Eso, para el capitán de la Voz del Dominio, solo confirmaba lo que siempre había creído. Vienen a suplicar, dijo. Finalmente, la Arca de Kigali emergió del hiperespacio a una distancia prudente, lejos de cualquier trayectoria de ataque directa. Sus motores se estabilizaron con precisión matemática. No había pánico en sus maniobras. No había torpeza. Transmisión entrante, anunció un oficial imperial. Solicitan canal abierto. El capitán asintió, permitiendo la comunicación. La imagen que apareció en el holopanel no mostraba a un líder con ornamentos ni a un gobernante rodeado de símbolos de poder. Mostraba a una mujer humana, de cabello oscuro recogido con pulcritud, vestida con un uniforme simple. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz era firme. Habla la comandante Amalia Reyes, en representación de la coalición terrana, dijo. Venimos a solicitar explicaciones. El capitán imperial inclinó ligeramente su cabeza, un gesto que en su cultura significaba condescendencia. Ustedes han sido castigados, respondió. La explicación es innecesaria. Reyes no levantó la voz. No gritó. No suplicó. En nuestra colonia, dijo, murieron civiles. Entre ellos, una niña. Hubo un breve silencio. No incómodo. Medido. Las bajas civiles son irrelevantes, contestó el capitán. El mensaje era para su especie. Reyes cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado. Entonces el mensaje fue recibido, dijo. Y será respondido. El capitán soltó un sonido que, en su especie, equivalía a una risa breve. No tienen con qué responder. La transmisión se cortó. En el puente imperial, varios oficiales compartieron gestos de burla. Solo uno permaneció en silencio, observando los datos de la nave humana. Capitán, dijo finalmente. Sus sistemas, no los entiendo del todo. No es necesario entender a los inferiores, respondió el capitán. Solo dominarlos. Pero mientras la Arca de Kigali se alejaba sin prisa, algo quedó flotando en el aire del puente, la sensación de que aquel encuentro no había sido una súplica, sino una notificación. En el Consejo Imperial, el informe del encuentro fue recibido con indiferencia. Un contacto diplomático humano, breve y sin concesiones, no alteraba la ecuación. Hablan de pérdidas civiles como si eso importara, dijo Carvex. Es una debilidad emocional. O una línea, respondió Sael Nara. Las especies trazan líneas antes de la guerra, no después. Carvex la ignoró. No han movilizado flotas. No han atacado. No han suplicado.
Están paralizados. Tal Run escuchaba sin intervenir, observando cómo los delegados reforzaban su propia certeza colectiva. El miedo tarda en asentarse, dijo finalmente. Denles tiempo. Mientras tanto, la voz del dominio recibió órdenes de retirarse. La demostración estaba completa. El imperio no desperdiciaba recursos vigilando mundos ya castigados. Antes de saltar al hiperespacio, el capitán observó por última vez el planeta humano. Sus sensores detectaron actividad inusual, lanzamientos desde la superficie, no de naves, sino de satélites improvisados. Redes de comunicación expandiéndose. Demasiado tarde, murmuró. Ya aprendieron. No sabía cuán equivocado estaba sobre lo que los humanos estaban aprendiendo. 3 ciclos después, en un sistema fronterizo del imperio, una patrulla imperial dejó de responder. No era inusual que hubiera fallos técnicos. Las rutas exteriores estaban plagadas de interferencias naturales. Pero cuando una segunda patrulla desapareció en el mismo corredor, el custodio de inteligencia levantó una alerta menor. ¿Piratas?, preguntó Carvex. Improbable, respondió el custodio. No hubo llamadas de auxilio. No hubo restos. Entonces, ¿qué? El informe era escueto. Las naves habían sido detectadas entrando al corredor. Nunca salieron. Sael Nara solicitó acceso a los datos completos. Lo que vio no la tranquilizó. No hay firmas de armas imperiales, dijo. Ninguna explosión registrada. ¿Sugiere tecnología desconocida?, preguntó alguien. Sugiero que alguien no quiso ser visto. Carvex soltó un chasquido de fastidio. Paranoia. Envíen una flota mayor. Aclaren el asunto. La flota enviada era más imponente que necesaria. 5 naves de guerra, con protocolos de combate activos. Entraron al corredor con arrogancia. Solo 3 salieron. Las supervivientes transmitieron datos fragmentados. Sensores cegados. Sistemas desactivados sin impactos visibles. Tripulaciones aturdidas por pulsos que no figuraban en ningún registro imperial. No fue una emboscada tradicional, informó el capitán superviviente. Fue quirúrgico. El consejo guardó silencio. Por primera vez en generaciones, el imperio no tenía una explicación inmediata. Se inició una investigación formal. Analistas, estrategas y científicos revisaron los datos una y otra vez. Ninguna especie conocida utilizaba ese tipo de interferencia. Ninguna doctrina registrada coincidía con el patrón de ataque. ¿Podrían ser los humanos?, preguntó un delegado, casi en susurro. La sala estalló en sonidos de desaprobación. Imposible, dijo Carvex. No tienen alcance. No tienen flota. No tienen. Se detuvo. El custodio de inteligencia proyectó nuevas imágenes. Tráfico humano inusual en múltiples sistemas. Naves civiles reconvertidas. Astilleros improvisados. Alianzas rápidas con especies menores, no por dominación, sino por acuerdos. No están construyendo una flota imperial, dijo Sael Nara. Están construyendo algo distinto. ¿Qué?, preguntó Tal Run. Sael Nara dudó. Una red. El concepto no era ajeno al imperio, pero nunca había sido aplicado a la guerra. Demasiado caótico. Demasiado descentralizado. El miedo no funciona en redes, añadió. No hay un centro que quebrar. El silencio volvió a caer. Por primera vez, el imperio interceptó transmisiones humanas destinadas no a ellos, sino entre humanos. No fue un accidente, decía una voz masculina. Fue una decisión. Entonces esto no es una guerra de territorios, respondía otra. Es una respuesta. En otra transmisión, una mujer hablaba con calma peligrosa. No vamos a destruirlos, decía.
Vamos a enseñarles lo que significa cruzar ciertas líneas. El nombre de la niña apareció en varios registros. No como símbolo propagandístico, sino como referencia constante. Un punto de anclaje emocional. Están unificados, susurró Sael Nara. No por gobierno. Por pérdida. Carvex apretó sus extremidades. Entonces debemos responder con fuerza total. Tal Ru no contestó de inmediato. Miraba el mapa vivo, donde pequeños puntos grises comenzaban a desaparecer, uno por uno, en los bordes del imperio. Prepárense, dijo finalmente. Si esto es una guerra, no será como las anteriores. En algún lugar del espacio profundo, flotas humanas se movían sin formación imperial, sin estandartes, sin anuncios. El imperio había gobernado con miedo durante siglos. Ahora, por primera vez, alguien avanzaba sin miedo alguno. El imperio Xaltar tenía reglas no escritas. Límites tácitos que, aunque raramente respetados por completo, servían para mantener la ilusión de control. Uno de ellos era simple: las represalias debían ser proporcionales. El miedo funcionaba mejor cuando no se convertía en caos. Fue el alto estratega Carvex quien decidió ignorar ese principio. Los humanos están atacando nuestras fronteras, dijo ante el Consejo. No con flotas visibles, sino con sabotaje, interferencia y alianzas encubiertas. Eso no es una respuesta emocional. Es una campaña. Tal Run observaba en silencio. Sael Nara, rígida, sentía como sus placas rituales vibraban de tensión. Entonces debemos recordarles quién gobierna la galaxia, continuó Carvex. Un castigo mayor. Definitivo. ¿Otro mundo civil?, preguntó alguien. No, respondió Carvex. Su mundo central. Su origen. La Tierra. El nombre resonó en la cámara como una disonancia. Eso cruzará una línea, advirtió Sael Nara. Incluso para nosotros. Carvex la miró con desprecio. Las líneas solo existen si alguien puede hacerlas cumplir. Tal Run tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue grave. Autorice una incursión limitada. No exterminio. Una demostración. Carvex sonrió. La flota designada no fue una. Fueron 3. Naves de guerra completas, con armamento de supresión orbital y protocolos de intimidación total. No se anunció la llegada. No se envió ultimátum. Cuando las flotas imperiales salieron del hiperespacio en el sistema Sol, esperaban caos. Lo que encontraron fue silencio. Desde la perspectiva imperial, el sistema Sol estaba vacío de defensa visible. No había flotas humanas esperando. No había formaciones. No había desafío. Cobardes, murmuró un capitán. Entonces, los sensores comenzaron a fallar. No de golpe. No dramáticamente. Uno por uno. Interferencia múltiple, reportó un oficial. No identificó la fuente. Las estrellas parecieron desplazarse ligeramente. No era el espacio. Era la percepción. Capitán, dijo otro. Tenemos contactos. Muchos. De la nada aparente, el vacío se llenó de firmas energéticas. No surgieron del hiperespacio. No aparecieron con destellos. Simplemente, estaban allí. Naves humanas. No eran colosales. No intimidaban por tamaño. Intimidaban por número y posición. Rodeaban a las flotas imperiales en una geometría perfecta, tridimensional, imposible para una doctrina centralizada. Formación en red, susurró Sael Nara desde el Consejo, al ver la transmisión. Tal como advertí. Las naves humanas no abrieron fuego de inmediato. Una transmisión se abrió en todos los canales imperiales. Habla la coalición terrana, dijo una voz. Han entrado en un sistema bajo protección humana. Retírense ahora. Carvex rió.
Destrúyanlos, ordenó. Las naves imperiales dispararon. Y fallaron. No porque erraran el blanco, sino porque el blanco dejó de estar donde estaba. Las naves humanas se movían con una coordinación que desafiaba los modelos imperiales. No seguían órdenes centrales. Respondían a la situación local. Cada una era autónoma. Cada una era parte del todo. Cuando los humanos respondieron, no lo hicieron con una salva masiva. Atacaron sistemas específicos. Comunicaciones. Energía. Navegación. Las naves imperiales comenzaron a apagarse. «Nos están desarmando», gritó un capitán. «No», corrigió un analista humano, observando desde lejos. «Los estamos dejando vivos». La batalla no se parecía a ninguna registrada en los archivos imperiales. No había líneas claras. No había frentes. La guerra estaba en todas partes y en ninguna. Cada vez que una nave imperial intentaba concentrar fuego, 3 humanas la flanqueaban. Cada vez que intentaban retirarse, el espacio mismo parecía negarles el camino. «Esto no es fuerza bruta», dijo Sael Nara. «Es adaptación». En la Tierra, humanos observaban la batalla en silencio. No había celebraciones. No había gritos. Solo rostros tensos. «Esto es por ella», dijo alguien en una sala de mando. Pero no solo por ella. Un oficial más joven preguntó: «¿Y si se rinden?». La respuesta fue inmediata. «Entonces paramos». En el espacio, una nave imperial intentó enviar una señal de rendición. Sus sistemas apenas funcionaban, pero el mensaje salió. Las naves humanas se detuvieron. El silencio volvió, pesado. «¿Ven?», dijo Carvex, desesperado desde el consejo. «El miedo aún funciona». La transmisión humana volvió. «Aceptamos su rendición», dijo la voz. «Pero deben escuchar». La transmisión no fue una amenaza. No fue un ultimátum. Fue un relato. Mostraron imágenes de la colonia atacada. De los escombros. De la evacuación. De una pequeña estructura improvisada, cubierta de flores humanas. «No era una soldado», dijo la voz. «No era una líder. No era una amenaza». El nombre de la niña fue pronunciado. En el Consejo Imperial, el silencio era absoluto. «Ustedes gobiernan con miedo», continuó la voz. «Nosotros no. Gobernamos con memoria». Las imágenes cambiaron. Mostraron registros históricos humanos. Guerras pasadas. Errores. Autodestrucción evitada por poco. «Aprendimos tarde», dijo la voz. «Pero aprendimos esto: cuando alguien cruza ciertas líneas, no respondemos con miedo. Respondemos juntos». Carvex gritó órdenes inútiles. Nadie escuchaba. «No buscamos su exterminio», concluyó la voz. «Buscamos que entiendan el costo». Las naves imperiales fueron liberadas. Sus sistemas, restaurados parcialmente. Se les permitió retirarse. «Esto es una advertencia», dijo la voz. «La única que daremos». Cuando las flotas imperiales regresaron al espacio controlado, llevaban algo más que daños técnicos. Llevaban miedo. No el miedo simple de la destrucción, sino uno más profundo, el miedo a no entender. El mapa vivo del Consejo mostraba algo nuevo. No mundos destruidos. No sistemas conquistados. Zonas grises. Espacios donde el imperio ya no era obedecido automáticamente. «Hemos mostrado demasiado», susurró alguien. Tal Run observó en silencio. «No», dijo finalmente. «Hemos aprendido demasiado tarde». Sael Nara cerró los ojos. «La humanidad no busca gobernar», dijo. «Busca recordar. Y hacer que otros recuerden». En algún lugar del espacio, una nave humana regresaba a casa.
En su casco, sin símbolos imperiales ni banderas, solo una pequeña inscripción, visible solo de cerca. Un nombre. El regreso de las flotas imperiales no fue celebrado. En los corredores del Imperio Xaltar, el silencio había cambiado de significado. Antes era una herramienta, un recordatorio constante de obediencia. Ahora era una herida abierta. Las naves que habían partido hacia el sistema Sol volvieron incompletas, no en número, sino en espíritu. Sus tripulaciones caminaban con movimientos rígidos, evitando mirarse entre sí, como si temieran que el recuerdo pudiera transmitirse con una sola mirada. Los informes técnicos hablaban de sistemas restaurados, de daños reversibles, de pérdidas mínimas. Pero los informes psicológicos, aquellos que rara vez se leían en voz alta, contaban otra historia. Los oficiales dudan, informó el custodio de inteligencia en una sesión privada. No de nuestras armas, sino de nuestras certezas. El consejo se reunió sin el ritual habitual. No hubo cánticos. No hubo símbolos encendidos. Solo el mapa vivo, ahora alterado. Donde antes el rojo imperial avanzaba sin interrupciones, ahora aparecían vacíos. No rebeliones abiertas. No guerras declaradas. Simplemente, resistencia silenciosa. El miedo ya no viaja tan rápido, dijo Sael Nara. Lo han visto fallar. Carvex no estaba presente. El alto estratega había solicitado reclusión ritual, un acto reservado para quienes necesitaban reordenar su propósito. En realidad, era una forma aceptable de esconder la vergüenza. Tal Run observaba el mapa sin parpadear. El imperio se construyó sobre una premisa, dijo, que todas las especies temen perder lo que tienen. Se giró lentamente hacia los consejeros. Los humanos temen perder a quienes aman. No es lo mismo. Nadie respondió. En un mundo tributario cercano al corredor donde habían desaparecido las patrullas imperiales, un observador Xaltar miraba el cielo nocturno. No había naves visibles. No había señales humanas. Y aún así, sentía que el espacio estaba atento. Recordaba la transmisión. Las imágenes. El nombre pronunciado sin odio, sin gritos, sin necesidad de exageración. Gobernamos con miedo, murmuró para sí. Ellos gobiernan con memoria. Otros supervivientes compartían pensamientos similares. No lo decían en público. El imperio no toleraba ese tipo de reflexión abierta. Pero las dudas se propagaban como grietas microscópicas en una estructura antigua. Sael Nara recibió informes de mundos que comenzaban a negociar entre sí sin mediación imperial. No proclamaban independencia. No desafiaban directamente al imperio. Simplemente, ya no pedían permiso. Esto es más peligroso que una rebelión, pensó. Porque no podemos castigarlos sin demostrar debilidad. En una sesión privada, Sael Nara solicitó audiencia con la regente. La humanidad ha cambiado el equilibrio, dijo. No con conquista. Con ejemplo. Tal Run cerró los ojos un instante. El imperio siempre creyó que el orden debía imponerse, respondió. Quizá, nos equivocamos en el método. Era lo más cercano a una confesión que alguien como ella podía ofrecer. En la Tierra, no hubo desfiles. No hubo anuncios grandilocuentes ni celebraciones públicas. La mayoría de los humanos siguió con sus vidas, conscientes de que algo importante había ocurrido, pero sin necesidad de convertirlo en espectáculo. En una sala sencilla, lejos de cámaras, la comandante Amalia Reyes observaba un pequeño objeto sobre la mesa. No era una medalla. No era un símbolo militar. Era un dibujo infantil, rescatado de la colonia atacada. Un sol amarillo. Figuras tomadas de la mano. No ganamos, dijo alguien a su lado. Reyes negó lentamente. No, respondió. Pero pusimos un límite. Un oficial más joven preguntó lo que muchos pensaban. ¿Y si regresan? Reyes sostuvo el dibujo con cuidado.
Entonces recordaremos otra vez quiénes somos. No hablaban de venganza. No hablaban de dominio galáctico. La coalición terrana no había nacido para gobernar a otros, sino para asegurarse de que ciertas líneas no volvieran a cruzarse sin consecuencias. La guerra siempre tiene costo, dijo Reyes. La diferencia es quién está dispuesto a pagarlo, y por qué. En los registros humanos, el evento no fue catalogado como victoria. Fue archivado como respuesta. Con el paso de los ciclos, el imperio Xaltar no colapsó. Los imperios rara vez lo hacen de inmediato. Pero cambió. Lentamente. De forma casi imperceptible. Las flotas seguían siendo temidas. Los rituales continuaban. Pero cada decisión importante ahora incluía una pregunta nueva, nunca antes necesaria. ¿Y si los humanos observan? No porque los humanos patrullaran la galaxia, sino porque habían demostrado algo más inquietante que la fuerza, criterio. Otras especies comenzaron a tomar nota. Algunas buscaron contacto humano. Otras simplemente ajustaron su comportamiento, aprendiendo que el miedo no era la única moneda posible. Sael Nara, desde su puesto, observaba cómo el mapa vivo se transformaba. No en colores imperiales, sino en una diversidad incómoda, más difícil de controlar, pero también más estable. La galaxia no es más segura, pensó. Pero es más consciente. Y eso, para un imperio construido sobre la ignorancia ajena, era una amenaza profunda. En el sistema Sol, una pequeña nave humana cruzaba el espacio en silencio. No llevaba armas visibles. No llevaba escolta. Se dirigía a la antigua colonia, ahora en reconstrucción. En la superficie, un monumento sencillo se alzaba donde había caído el primer rayo imperial. No era imponente. No buscaba intimidar. Solo recordaba. Un nombre. Nada más. La nave descendió lentamente. Sus motores apenas perturbaban el aire. Humanos de distintas edades se reunieron alrededor del lugar. No hablaron. No era necesario. En algún punto lejano de la galaxia, un observador Xaltar recibió una transmisión no oficial. No era una amenaza. No era una advertencia. Era una imagen del monumento. Debajo, una sola frase traducida con precisión. Hay cosas que no se olvidan. El observador cerró los ojos. Por primera vez en su vida, no sintió miedo. Sintió respeto.